Voces en Terapia. Hello amiguitos, ¿cómo está familia? ¿Cómo están todos ustedes? Pues bienvenidos a este podcast, este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial. Intentaremos llevarlo de la mejor manera desde nuestra propia experiencia como profesionistas, como seres humanos, como psicólogos, como integrantes de este gran equipo que es de la Clínica Promesas de Vida. Hoy vamos a hablar del suicidio. Y conmigo me acompañan mis compañeros de la clínica, como les comentaba en cada uno de los capítulos, las personas que pertenecemos a Voces en Terapia, este podcast que está hecho para poder hablar de las experiencias, de lo que es estar trabajando en una clínica de rehabilitación y todo lo que está alrededor. Todos los que venimos a este programa son personas que trabajamos en la clínica y día con día nos enfrentamos a problemas y situaciones, ¿no? Y ese es el tema. Entonces, dejo a mis compañeros que se presenten y los saluden. Hola Juan José, buenas tardes. Yo soy Daniela, soy subdirectora administrativa de tu Clínica Promesas de Vida. Gracias por invitarme. Gracias, Dani. Dani, Juanjo, buenas tardes. Yo soy Diego, psicólogo también de la Clínica Promesas de Vida. Pues excelente. Pues bueno, la idea del día de hoy es platicar un poquito de lo que es el suicidio. Es un tema que, bueno, doloroso para las personas que lo están pensando. En lo particular yo les puedo decir que me interesa el tema porque creo que uno de los objetivos como de mi vida o de las cosas que ha marcado mi vida es porque yo he sido un paciente con ideación e intento suicida, ¿no? Entonces la otra vez veníamos, justamente el día de ayer veníamos en carretera, veníamos de regreso de Guadalajara y veníamos platicando Dani y yo de experiencias que hemos tenido cada quien en su propia vida sobre el tema, y pues se me hizo muy interesante. Bueno, creo que es algo que creo que nos puede ayudar a pues entender y a entablar como ciertas situaciones, ¿no? Claro, pues sí, Juanjo, como lo mencionas, el suicidio, un tema que todos hemos vivido de cerca, con algún familiar o algún conocido. Yo creo que lo han intentado. Hay quien sí ha logrado cometer el acto como tal. Y sin embargo, a lo que nos corresponde, nuestro trabajo en clínica, pues es un síntoma muy constante. Es una constante, por así decirlo, muy constante, el síntoma de ideación o de intento suicida, lo cual conlleva pues una serie de formas de enfrentar, de contener y sobre todo de qué hacer. O sea, ¿qué hago con un conocido que piensa o está ideando en suicidarse? ¿Y qué es lo que está pasando con la persona? Porque mira, tú dices dos cosas. Ideación, intento suicida. Hay que definir, hay que separar estos dos conceptos. O sea, claro, la ideación es cuando una persona por medio de la fantasía está planeando hacerlo. Bueno, no planeando, porque ese es otro. Sí, es diferente. Sí. Vamos, siempre voy a platicar desde mi experiencia y desde el conocimiento que tengo sobre el tema, ¿no? Y quizás maneje estas dos informaciones. Por ejemplo, en mi caso, desde que yo era muy joven, tenía esta idea de que me era como un desahogo al soñar o fantasear con mi funeral. Cuando algo estaba pasando en mi vida que no era agradable para mí, yo podía fantasear el día cuando me iba a acostar, algo así. Es decir, sí, van a llorar por mí. Cosas así. Ahora sí van a decir que me querían. O quién iba a llorar, o quién iba a llegar al funeral, cómo iba a ser. Y entonces, de esa manera como que desahogaba y de alguna forma como que le daba estructura a lo que había sucedido, ¿no? Por ejemplo, si me había enojado con mi mamá, pues me imaginaba que estaba chille por mí porque me había matado, ¿no? Entonces, ¿Pero no disfrutaba si ella sentía alguna culpa? Sí disfrutaba. Y es algo que se sabe, como profesionista,
lo sé, estas fantasías reparan ciertas necesidades en la persona. Entonces, cuando tengo esta fantasía, si tengo un problema con mi mamá o con mi papá o con mi pareja o con un amigo, es fantasear que le duele, repara o consuela. Es una forma muy neurótica de la vida, vamos, pero así pasa. Así ¿Y pasa. sabes qué pasa al contrario en familias donde no se habla de Bruno? ¿No se habla de quién? De Bruno. No sé, a ver, platícame, no te entiendo. Donde el tema del Bruno. suicidio, De la situación. ajá, cuando ya alguien lo logra, Ajá. cuando alguien logra atentar contra su vida, se muere y lo hacen a un ladito, lo olvidan, no pasó nada. Fíjate. No vuelven a hablar de la persona, no se toca el tema en la familia, es como, aquí no pasó nada. Pues yo creo que es complicado porque la estructura familiar está evadiendo una situación que emocionalmente no pueden con ello y quizás sienten culpa o quizás simplemente no saben cómo llevar el tema de lo que sucedió y por qué sucedió, etcétera. Entonces, de hecho en psicoterapia transpersonal, creo, psicoterapia gestal, manejan una característica de un familiar que es como rechazado por ciertas historias, ¿no? Uh-huh. Y puede ser una de las posibilidades que cuando sucede, la familia no sabe cómo tocar el tema, ¿no? Y de hecho existe a veces, hay familias, y pasa con otro tipo de enfermedades, otro tipo de formas de morir, que no le quieren decir a la gente que se suicidó. O sea, les da como vergüenza, pena, culpa. Claro, incluso construyen historias para no llamar a las cosas por su nombre. Yo he tenido pacientes con intentos suicidas que al no culminar el acto, Ajá. y el paciente pues continúa preservando su vida, la familia empieza tratamiento, etcétera, y le pone el nombre de todo menos lo que es. Uh-huh. O sea, evitan decir es que mi hijo intentó suicidarse. Uh-huh. Le ponen otro nombre, el chistecito que hizo. O el chistecito la, que hizo. la payasada sí. que hizo. Ya viste la payasada. O la forma en que quiso llamar la atención. Y evitan nombrarlo por lo que fue, un intento de suicidio. Fíjate, voy a seguir con el tema que me quedé para que no quede como la información. Uh-huh. Es la ideación, entonces la fantasía es estas fantasías cortas y pequeñas en donde sientes que sueltas y cómo mueres. Pero nada más es la fantasía. No hay maneras, como no hay nada. Después de eso, existe algo que se le llama la planeación. En la planeación, el paciente ya empieza a investigar las maneras de cómo hacerlo y entonces ya empieza a saber dónde está la cuerda o dónde está el lazo o dónde está el cable, o qué medicamento puedo comprar, o con cuántas pastillas, y entonces puedo empezar a investigar en internet qué tipo de pastillas me hacen este efecto. Una persona que ya va en esa etapa, ¿ya da algún indicio con la familia? Sí, mira. ¿Ya pidió un grito de auxilio? La persona que tiene estas situaciones, esto es una enfermedad. Uh-huh. Yo se los comentaba, te lo comentaba a ti cuando venimos en carretera. Cuando el ser humano tiene en la cabeza la posibilidad de que el matarse es algo que puede suceder para algo, es porque su cerebro de alguna manera no está funcionando de forma correcta. Uh-huh. Entonces, desde que la persona fantasea, aunque las fantasías de muerte son normales en muchas personas y en muchos seres humanos, tampoco es como muy sano. Pero la planeación y el constante pensar y construir la realidad de cómo morir tiene que ver con un cerebro vulnerable, tiene que ver con un cerebro enfermo. Mi cerebro, yo puedo reconocer que cuando era muy joven yo tenía berrinches o tenía algunas situaciones y yo ya empezaba a planear cómo hacerlo. Mis papás no sabían cómo ayudarme. Esto es bien importante, mira, la familia no tiene... ¿A qué edad empezaste tú con...? Muy jovencito, yo te puedo decir que como a los
14 años, 13 años, yo ya tenía ahí una ideación suicida constante. En ocasiones, cuando algo sucedía que no me gustaba, yo agarraba una bufanda y me veía al espejo, me acuerdo, y apretaba la bufanda con la intención de asfixiarme. A veces perdía un poquito el conocimiento, pero era, pues, yo me la estaba apretando. Entonces, obviamente, soltaba la tela, se soltaba, volvía a respirar y no pasaba absolutamente nada. Pero me acuerdo que tenía muchos deseos de no estar. Y a veces los problemas no eran tan graves. Ayer, por ejemplo, me comentabas esta parte de que regularmente hay ya algo genético. Uh-huh. Que comentábamos, en mi caso, digo que ahorita les platico un poquito más de la situación cercana que yo viví, que me decías, ¿hay algún familiar o alguien que tuvo una enfermedad mental o en esta situación de depresión? Que te decía yo, pues no, yo no sé de nadie que haya tenido. En tu caso, ¿tenías alguien más ya en tu familia que haya pasado por esta situación? Que yo sepa, no. Por eso, de hecho, por eso te lo pregunté cuando venimos en el carro. Te pregunté, oye, con tu expareja, ¿había familiares que tuvieran esta condición? O sea, que supieran que había intentado suicidarse. O pensamientos de hacerlo. Porque nada más es como diferentes grados de la misma problemática. Uh-huh. Y que yo sepa, no. Pero como es un problema neurológico, podríamos decir que sí pudiera existir situaciones genéticas que se puedan pasar de una generación a otra, así como otras muchas teorías que existen de cómo por dónde viene. Aquí es importante saber y reconocer que la persona tiene una enfermedad y una condición. Yo veía hace poco un video de un terapeuta que decía, si una persona no duerme bien, yo por ejemplo tengo problemas de insomnio, y a veces pensamos que esta situación de no poder dormir es como de lo más normal. Y no poder dormir es un problema neurológico. Y al no poder dormir se generan ciertas condiciones neuroquímicas. Deficiencias. Que el paciente no está bien, está en crisis. Sí. Yo tenía muchísimas pesadillas en ese tiempo. Y recuerdo que no podía dormir y que yo me quedaba como que me empezaba a quedar a dormir y tenía una exaltación porque me causaba miedo quedarme dormido. Entonces hablaban de la condición de enfermedad que tenía en ese momento de mi vida. Dani y Juanjo acaban de mencionar dos aspectos súper importantes. Dani, haces mención de la depresión. Y Juanjo, empiezas a tocar ya cuestiones de índole neurológica. Les voy a contar una breve experiencia que tuve hace poco tiempo. Me llama una vecina por celular, me llama y me dice, Diego, la noté exaltada, preocupada. Me dice, Diego, ¿puedes venir? Una vecina de al lado, ¿puedes venir a mi casa? Le digo, ¿qué pasa? Me dice, es que está la otra vecina de enfrente en mi casa. Está muy borracha, está muy triste, está llorando, está descontrolada, histérica, y me dice que se quiere matar, que se quiere suicidar. Entonces yo siempre platico esta experiencia porque realmente no sabemos qué hacer con este tipo de casos, porque me dice mi vecina, ¿puedes venir a platicar con ella o puedes venir a hablar con ella? Y mi primera respuesta fue no. Uh-huh. Me dice mi vecina, ¿pero por qué? Tú eres psicólogo. Y la persona está mal, tiene un problema, pues se quiere matar y tú eres psicólogo, ven a platicar con ella. Le dije, no puedo ir a hablar con ella. ¿Pero por qué? Le digo, no, una persona que ya está generando tanto ideación, ya como señal de alarma, una señal de atención, o bien ya el intento suicida como tal, cuando es intento sigue siendo intento. Uh-huh. No ha consumado el acto de terminar con su vida como tal. Sí, pero yo lo intenté un chingo de veces queriendo hacerlo. Por no hubo una sola que dijeras, no quería. Así, también. Quería ser rescatado. Ajá. Sí, pero ahorita les platico de eso. A ver, déjame mato a ver quién me está viendo, déjame mato a ver quién me está viendo. Fíjate que realmente no tal cual para que quién me esté viendo, pero sí sabía que estaba en un momento en donde podía llegar alguien a rescatarme. Algo de esto puedo ver quizás en la vecina, porque de alguna forma quiere ser rescatado. Eso también pasa mucho con el paciente con ideación. Le dije, no puedo porque clínicamente hablando
Y profesionalmente hablando, una persona que ya está presentando una ideación o bien un intento de suicidio como tal, se le considera de urgencia médica, de urgencia ya de índole psiquiátrica. Le dije, aquí primeramente, al ser ella una persona vulnerable, también hablabas de la vulnerabilidad, una persona que quiere terminar con su vida es una persona que en su integridad está vulnerable ante el entorno, claro, ante su vida, ante las demás personas. Por lo tanto, le expliqué, primeramente hay que ver quién se va a hacer cargo de la persona. En este caso, usted, porque pues está con usted. Y lo primero que me dice, no, yo no me quiero hacer cargo de ella. Solo vino a mi casa, le di una taza de café y trato de calmarla, pero tú eres psicólogo, habla con ella. Le dije, no, ¿quién se va a hacer cargo? Necesitamos un responsable. Si no es usted, debe ser algún familiar. Cuando ya encontramos a alguien que se haga responsable de una persona vulnerable, porque justo el suicidio es eso, alguien que, o la ideación o el intento suicida, es una persona que se está volviendo incapaz de sostener su propia vida. Claro. Por eso quiere acabar con ella. Necesitamos de un responsable que se haga cargo de su integridad, de que no vaya a culminar el acto, de que no se haga más daño del que ya se está haciendo, tanto psicológica como en algunos casos físicamente. Entonces le dije, paso número 1, ¿quién es el responsable que la va a llevar al departamento de urgencias de un hospital psiquiátrico? Aquí nada de que una platiquita con un psicólogo, ni que vaya a hablar con el padrecito de la iglesia, claro, ni con un consejero, ni con el que ya pasó por la misma experiencia, nada. Se considera de urgencia médica, de urgencia clínica. Cuando tengamos una persona cercana que se quiere quitar la vida, está pensando en quitarse la vida, hay que ir sí o sí de inmediato y sin escalas al departamento de urgencias de un hospital psiquiátrico. Fíjate que te voy a interrumpir de tu historia, ahorita sigues terminándole, pero no quiero que se me vaya el rollo. Claro. La mayoría de las familias y la mayoría de los amigos se preocupan de más por el momento en donde la persona está exaltada. Cuando en el momento en donde la persona está gritando o se está medio cortando o está haciendo su desmadre o su chistecito o su berrinche, como tú lo decías, ¿no? O sea, pero ese no es la bronca, fíjate. En mi experiencia, yo estos rollos de exaltarme los tenía muy seguidos desde muy joven. Recuerdo que el más grave cuando era joven, porque tuve varios, fue, o sea, el primero Pero más en tu berrinche grave. tú le decías a tu mamá, me voy a matar. No, era un rollo conmigo. Era un rollo conmigo. Porque luego los niños suelen hacer eso, o adolescentes. Si no me dejas ir, me voy a matar, me voy a morir. O sea, el chantaje, ahí sí es un chantaje. Fíjate, sí, y se puede utilizar como chantaje. Y aún así, la persona que quiere chantajear, se matan, ¿eh? Porque a veces dicen, Sí. Está chantajeando. Sí, las personas que chantajean se mueren También también. lo han Claro. logrado. O sea, Sí lo han logrado. no, porque pareciera que tienen la idea de que si es chantaje no se van a morir. No, sí se mueren Sí. y sí se matan, aunque lo estén utilizando de chantaje. Y también no es como, de alguna manera, no tienes el poder sobre otra persona. Tú identificas a una persona que la pueda ayudar porque está fuera de control, pero bueno, ahorita vemos. Entonces, ahí voy. La mayoría de las familias le ponen extremada atención a ese momento, ¿no? Cuando la persona está como en caos. El primer caos que yo viví, un poco más agresivo en mi vida, yo recuerdo que estaba muy jovencillo y yo andaba que me estaba cargando la chingada emocionalmente. Entonces, bajo de mi habitación, en una casa de 2 pisos, veo a mi hermana que está escuchando música en un estéreo, como bailando así en la sala. Estábamos solos. Voy hacia el patio, agarro un vaso con sarricida, ácido muriático, sarricida, y me lo llevo a mi cuarto, empiezo a llorar. Hay una pintura de Jesús. Estoy muy encabronado con él porque le digo, cabrón, no me salvas y la chingada, y que no sé qué, no necesito de la chingada. La rompo y me chingo el shot, ¿no? Así, ¡fum! Y cuando lo hago así, se me quema la boca y lo escupo totalmente. Entonces, pues no me maté, no me lo tragué. Me hubiera muerto. Esta no estuvo padre. O bueno, no sé si me hubiera muerto, pero me hubiera chingado lo que se te ocurra, ¿no? Bueno, esa fue la primera y mis papás no lo sabían, nunca lo supieron.
Y entonces yo sigo creciendo y sigo teniendo estas situaciones y luego sigue siendo cada vez más evidente. Pero la familia o la vecina o la gente que está alrededor comúnmente dice, ya hoy ya se tomó el café, ya está respirando mejor, ya está más tranquilo. Ya pasó la crisis. Ya pasó, ya vete a tu casa y se va y se mata. Uh-huh. Yo tengo muchas historias de pacientes que dicen, oye, es que me acababa de mandar un mensaje en la mañana diciéndome que cómo estaban los perros, que no sé qué, que si íbamos no sé qué, que iba a lavar y que mañana, y que estaba atendiendo no sé qué cosa, así. Uh-huh. O sea, ¿y cómo que ya se mató? Si lo acabo de ver, si me acaba de hablar, no estaba en crisis. Efectivamente, no siempre las crisis súbitas llevan a la persona al suicidio. Aquí acabo de ver una serie en Netflix de Avicii, que era un DJ súper famoso, yo no sabía ni que se había matado. La verdad yo no conozco mucho de eso. Y cuando me di cuenta, empecé a observar muchas cosas que a mí me pasaban. Esta depresión constante, esta sensación de fatiga, de no poder con la vida, esta vulnerabilidad. Yo le decía a mi psiquiatra, le decía a mi psicólogo, me siento tan sensible de mi piel, como de mis tú no me vas a dejar personas. mentir. ¿Qué tan cierto es que las personas con demasiada inteligencia o un IQ muy alto tienden a ser depresivos, tienden a ser con trastornos mentales? Tú eres demasiado inteligente, eres... O sea, ¿qué me estás tratando? No. O sea, trato como de encontrarle la respuesta a mi pregunta, ¿no? O sea, por eso ahorita te lo pregunto a ti, tú que lo vives y aparte lo sabes por tus estudios, por todo lo que haces. Sí existen trastornos psicopáticos que tienen que ver con el nivel de inteligencia de la persona, pero digo, tanto como para arriba como para abajo, o sea, no creas que... Era lo que platicábamos, por ejemplo, del paciente que tenías, que es demasiado inteligente y que tiene los trastornos y todo eso. Entonces, ahorita que estás diciendo, lo alió también contigo, ¿no? Eres una persona muy preparada, muy inteligente y tienes también ese... Sí, pero fíjate que todo esto que les estoy contando, cuando yo me trato de forma psiquiátricamente y me doy cuenta que es un padecimiento de como les digo, neurológico, y después yo le dije, Dani, es que a mí me pasaban tantas pendejadas, tantas cosas tan insignificantes y me hacían sentir tan mal y con tanto caos. Me sentía tan vulnerable, me sentía tan sensible de todo y sentía que todo lo que estaba alrededor de mí me podía llegar a lastimar, como si todo tuviera picos, espinas y rasposo. Después me han pasado cosas muy fuertes en mi vida y mi cerebro no da para empezar a tener la idea de quererme morir. Uh-huh. Y es porque hay que entender que es una enfermedad mental que necesita tratamiento. No solamente necesita, ¿cómo se le puede decir? Como contención en el momento de la crisis. Hay que darle un seguimiento. Sí, claro. Sí, porque lo que cansa a una persona, lo que lleva al suicidio, es porque lleva como una historia de que las cosas van... Eso es lo que yo he observado, tanto en mi historia personal como en los pacientes o personas que conozco su historia, que se han suicidado o que lo han intentado, que si no lo pudieron lograr es porque algo hubo que no lo lograron, ¿no? Pero cuando una persona no es tratada, yo hablaba con mi papá y me decía, en algún momento yo acepté, fíjate, hubiera estado padrísimo invitar a mi papá a este programa, después lo voy a invitar. Decía, hacemos la segunda parte. Entendí que era algo que no podía yo como hacer más para ti y que era algo que tú tenías que saber de ti, cómo sobrellevar esto, y que es posible que algún día a mí me marquen y me digan, ¿sabes qué? José se murió. Porque fue la decisión que él tomó, porque no puede lograrlo. Ahorita lo hablo en cámaras y me gusta grabarlo y decirlo porque yo no me siento menos, no me siento vulnerable, no me siento ni juzgado ni criticado, porque luego la gente que dice es que si tengo ganas de morirme o si soy como menos. No, o sea, no. No, y era lo que decíamos ayer, en algún momento de la vida a cualquiera nos puede pasar, o sea, a lo mejor, como te comentaba ayer, puede ser que a lo mejor yo también tengo en la genética
tengo familiares que se han suicidado, tengo, en este caso son 2 primos, tengo una familia completa de primos que lo han intentado, 2 lo lograron, los otros 6 no. Entonces me pongo a pensar que puede ser que a lo mejor yo también en la familia lo tenga, en la genética o así. Pero, ¿dónde viene el detonante? Lo que te decía ayer, si no tienes como el antecedente de algún familiar con algún trastorno y lo combinas con las drogas, lo combinas con el alcohol, sí, no. O sea, una depresión combinada con alguna adicción, creo yo que es como el... Es que por eso a veces necesitamos sustancias como para de alguna manera estar bien, porque justo las sustancias generan un estado alternativo de estado de ánimo, ¿Y ¿no? tú crees que un adicto cae en depresión o un depresivo busca la adicción? Se puede dar de las dos maneras. Es un fenómeno llamado comorbilidad. Comorbilidad en adicciones define, justo como lo planteas, Dani, descubrir qué pasó primero. Se pueden dar las dos. Puede haber sido primero el trastorno emocional y posteriormente el trastorno de la conducta adictiva o de consumo. Y depende del caso. Eso ya se define en tratamiento, en intervención. Justo es de las primeras cosas que yo hago. Determinar o definir qué pasó primero. Si el trastorno lo llevó al consumo o el consumo a otro tipo de Le platicaba yo trastorno. ayer a Juan José que, por ejemplo, en el caso de mi expareja, Sí. el papá de mi hija, él tuvo la adicción desde los 16 años. Tiene una adicción fue activo durante 4 años, hasta los 20. Se rehabilita, de alguna manera la familia lo apoya, va a clínicas, va a grupos y dura después un periodo de 12 años de abstinencia. Tranquilo, hizo una familia, se casó, tuvo hijos. Después de esos 12 años de abstinencia, se divorcia, entonces cae en una depresión por el divorcio, recae en las adicciones y después de eso se suicida. Entonces, por eso era lo que yo decía. A él, bueno, no sé, ustedes me pueden explicar, ustedes que son más profesionales, ¿a él le viene la depresión por la adicción o creen que ya tenía una depresión y todo esto? Su cerebro ya no estaba bien desde que él empieza a consumir sustancias. En ocasiones la familia, las personas pensamos, no, es que estaba súper bien y de repente se hizo adicto. No, las personas que están súper bien no se hacen adictas. O sea, nuestro cerebro, ¿sí? Es como, no sé cómo decirlo, o sea, las personas que tendemos a engordar no tenemos un buen metabolismo. Hay personas que comen muchísimo y nunca engordan. Entonces, a veces no es solamente la situación del alimento, tiene que ver con mi característica física, ¿no? Como soy. El cerebro ya viene con un daño. Y entonces, por eso, este muchachito, jovencito, a los 15, 16 años, empieza a buscar qué es lo que le hace falta allá afuera. Hay personas que lo encuentran en una relación de pareja, porque una relación de pareja genera endorfinas, serotonina, bla, bla, y entonces se enculan, se enamoran y se empreñan ahí, ¿no? Y lo encuentran en una pareja y generan una relación patológica de codependencia. Hay personas que lo buscan en el alcohol, en el dinero, en el sexo y de alguna manera equilibran la vida, ¿de acuerdo? Entonces, ya este muchachillo desde chiquillo ya no andaba bien. Él, no sé si él ya tenía depresión o no, porque con la información que me das no te lo puedo decir. Hay perfiles que tienen mayor inclinación hacia lo depresivo y otros hacia lo ansioso, por ejemplo. Si ya de entrada, si de genética, de nacimiento, ya veníamos predispuestos con signos, por ejemplo, depresivos, que al tiempo en mi adolescencia los alteré aún más con el uso de sustancias, o sea, ya tenía la predisposición. En mi adolescencia lo alteré, es una alteración. Alteración es como los coches cuando se desvielan. Exacto. Lo puedes arreglar, va a seguir funcionando, pero ya no igual. Ya no va a tener el mismo rendimiento. Y no siempre jamás. es en la adolescencia, puede ser más grandecito, porque luego también existe la idea de que las adicciones como que empiezan en la adolescencia. No, pueden empezar a cualquier edad. Después. Sí, o después. Todo esto que estabas hablando de la depresión no tiene que ver con una situación exógena, no es lo de afuera. Yo puedo ser muy famoso, puedo estar guapísimo, puedo tener un chingo de dinero, puedo
híjole, puedes tener lo que cualquiera diría, porque está deprimido si ¿por tiene qué todo. se va a morir? O sea, ¿por qué se quiere matar si Ajá. tiene esto y esto? Es que no tiene que ver con la realidad de afuera. Yo me quería ahorcar porque mi mamá no me quería dejar ir a dormir con mi primo a su casa. O porque me pusieron un 8 en matemáticas. O sea, y obviamente cuando tú dices, ¿cómo es posible, no? No tienen que ser problemas existenciales del universo. Ni graves. Para que Me una gustó persona mucho esté eso que depresión. dijiste, Juanjo. Yo en mi experiencia terapéutica me he dado cuenta que el dolor no es lineal. Si no, El dolor no es lineal. Puede sufrir lo mismo una persona que se le perdió un billete de 20 pesos Claro. a alguien que se le murió un familiar. Pueden sufrir al mismo nivel. Sí. El dolor se puede sentir al mismo nivel, pero ¿cómo interpretamos o traducimos ese dolor de acuerdo a lo que yo conozco, a lo que yo sé, lo que decías, Juanjo? Se interpreta desde adentro, no desde lo que influye desde afuera. Sí, ¿no? Es ese conjunto de conocimientos y de significados que yo poseo de manera interna que me permiten interpretar, ahora sí, lo que pasa afuera. Hay un video que se empezó a hacer como muy viral hace muchos años, en donde al parecer la mamá, bueno, eso que pasó como en la descripción, está el video en donde el chico sale del automóvil y se avienta de un puente. Entonces al parecer la historia es que la mamá le quita el teléfono dentro del automóvil, se lo castiga, y fue para él tan emocionalmente Tan impactante, grave. tan grave, que se aventó del puente. Entonces muchos podríamos decir, ¿cómo es posible? Y hay personas que de verdad están viviendo situaciones muy caóticas y son muy resilientes. Ujú. La resiliencia es la capacidad de una persona... Ahí es donde te digo que yo tengo mi frase de pudo haber sido peor. Ujú. Por eso no vale decir, ay, qué exagerado. No. Exageró. No. Era para poquito, no. Era su capacidad de entendimiento de lo que Sí. pasaba, que no tenía las herramientas suficientes de interpretarlo de maneras distintas. Desde Yo en mi vida te puedo decir que muchas de las cosas por las que me quería matar, para mí ahorita en este momento son una pendejada. Y no lo haría. Pero porque mi cerebro ahorita está funcionando bien. La verdad es que duermo muy bien. Me duermo temprano. Puedo despertar con energía. Vuelvo. El dormir bien es parte fundamental de la salud mental. Es parte del crecimiento. Es parte de la segregación de muchas hormonas y muchos neurotransmisores que producen el bienestar Oye, en ¿y una por qué en persona. algunos casos cuando hay una persona que está en depresión dicen duerme mucho? Porque no tiene la actividad para poder moverse, vamos, en la vida. Ujú. Hay, Porque sí relacionan como se durmió todo el día, se la pasa dormida, está deprimido. hay personas que con la metanfetamina andan activos y no duermen 5 días, y hay personas con la metanfetamina se duermen todo el día. Justo el sistema nervioso al decir que está deprimido es como Ujú. decir que está hacia abajo. abajo. El estrés no es malo. El estrés es hasta necesario para levantarte, para ir alerta, para manejar en el tráfico, para trabajar en friega en tu área laboral. El estrés es necesario. Un estrés que no lo sé identificar o manejar y que lo descuido es entonces donde se convierte en ansiedad. Y, La ansiedad y ya yo, es por ejemplo, patológica. ¿dónde puedo empezar como a identificar estoy cayendo en una depresión? O Por sea, yo eso, sí no tengo el ujú. conocimiento que ustedes tienen. Por eso el Ah, depresivo duerme mucho, Ujú. porque le hacen falta esta buena o adecuada regulación de neurotransmisores, la cual está alterada, ya sea por pensamientos, por eventos de la vida, por uso de sustancias, por el no entendimiento de la realidad como tal. Entonces hay esa descompensación. ¿Tu vida de es dopamina, satisfactoria? serotonina. Sí, yo puedo decir que sí. Ahí ya no hay depresión. Mira, yo no me encanta hacer diagnósticos en videos y en radio y en televisión, porque luego las personas somos muy, y así soy yo, me duele una Agarra la muela, información. entonces me meto a investigar por qué me duele mi muela, ¿no? Y entonces yo ando ahí viendo como que por qué, cómo, cuándo y dónde. Y en este tipo son enfermedades, no son test de revistas que... Claro. No. ¿Cuántos puntos juntas? Y Sí, te digo no, si es estás una deprimido. enfermedad que como cualquier otra se necesita hacer un diagnóstico. Pero una persona que se siente plena en la vida, así bien simple, no tienes que ser la persona más rica, simplemente cómo te sientes en la vida, ¿te sientes pleno? ¿Te sientes plena? ¿Te sientes satisfecho? Sí,
No me siento satisfecho. Me empiezo a sentir aconjado con mi cuerpo. Estoy muy ansioso porque me vean de esta manera. No me gusta mi trabajo y la verdad es que la estoy pasando mal. De ahí vienen muchísimos trastornos, ¿no? No solamente la depresión. Y déjame te digo una cosa. Nosotros como profesionistas de la salud, tanto los psicólogos y los psiquiatras, que los psiquiatras todavía son más chingones para hacer ciertos diagnósticos clínicos, porque es el especializado, vamos, ¿no? Existe complejidad en llevar a un diagnóstico certero cuando existen los trastornos comórbidos, que es de lo más natural posible. Nosotros como seres humanos, cuando vamos con un médico general porque estamos engripados, nosotros podemos estar engripados y aparte tener diarrea y aparte tener una uña enterrada, ¿no? Entonces, si me duele el pie no tiene que ver con la gripe que tengo y no sé si me va a entender. Sí. Entonces, hay una serie de síntomas que tienen relación a cosas distintas. Si tengo ansiedad, depresión, adicción, estrés con familia, si tengo otro tipo de situaciones, van a ser varias problemáticas las que se tienen que resolver. No solamente se engloban como en uno. Sin embargo, estás feliz en tu trabajo, estás feliz con tus hijos, estás feliz, y tienes un problemita económico, o sea, sí puede ser como que te cambie eso, todo el panorama. Sí, claro, porque para ti ese panorama, esa situación, son los 20 pesos. Uh-huh. Son los 20 pesos que no es necesario que sean situaciones muy complejas. Para ti eso tiene tu atención. Okay. ¿Sí? Una de las cosas que se hacen en atención en crisis, cuando una persona está en crisis por ideación o intento suicida, de las técnicas que se utilizan es ayudar al paciente a deflectar, a observar otras cosas de lo que está en su entorno, porque el paciente está muy enfocado en lo que está viviendo. Entonces, de repente, si le empiezas a cambiar poco a poco el tema, como de lo que está alrededor, por ejemplo, ahorita quizás estamos muy enfocados en el tema y en nuestros rostros, y se nos olvida como que lo que está a los lados, ¿no? Claro. Entonces, poder empezar a ver hacia los lados, eso ayuda a no concentrarte en lo que te causa dolor. Uh-huh. Y qué es lo que te puede ocasionar la idea de que todo está mal, porque vienen ideas catastrofizantes. ¿Una persona con depresión los puede engañar a ustedes como psicólogos? De decir, o sea, que se la crean ustedes que no está mal. Claro. Bueno, a mí sí, no sé si a ti. Es que, bueno, las señales son muchas. Ajá. De pronto empezamos pues desde afuera, que es como regularmente se hace una primera observación, un primer diagnóstico desde la condición de aliño de la persona. O sea, qué calidad o qué nivel de autocuidado tiene en él. Sí, te pregunto en el caso, por ejemplo, yo que soy mamá, me dicen, ay, veo mal a tu hija, bla, 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 te la llevo a consulta y la chiquilla a ti te dice, no, yo estoy bien, no. O sea, sí te llega a engañar. Claro, por supuesto, claro, para mí claro, porque aparte, por ejemplo, en el trastorno bipolar de la personalidad existen alteraciones en el estado de ánimo muy fluctuantes. Entonces tenemos a una persona que la ves súper activa, muy activa, entonces anda en chinga y anda trabajando y ya vino y ya compró y, o sea, está haciendo todo. Y volvemos a lo mismo, al día siguiente se suicida y dices, oh. Claro, porque en este trastorno específicamente, que suele ser lo que es el trastorno límite de la personalidad y lo que es el trastorno bipolar, suelen tener este tipo de problemáticas, ¿no? Uh-huh. En donde puede existir las autolesiones. A veces las autolesiones no son con la idea de provocar la muerte, uh-huh. Son con la idea de producir como un daño, un castigo, y aparte que existen endorfinas que se segregan al momento de producir daños en nuestro cuerpo y eso nos ayuda, ¿no? No nos hace sentir como bien cuando me estoy raspando, cortando, cosas así. Y no necesariamente las autolesiones tienen que ver con el suicidio, pero estos trastornos, ¿sí?, que no solamente son de depresión o ansiedad, existen muchos trastornos que están asociados al suicidio. Fíjate, ya va depresión, ansiedad,
trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar y adicciones, ¿sí? Todas estas están asociadas a este tema en particular. Y la falta de atención en un adolescente de los papás, en este caso, ¿también se suma? ¿O no podemos culpar a los papás de la falta de atención? Si el paciente es adolescente, ahorita yo no podría culpar a mis padres de esto, porque yo ya no soy un adolescente, y si lo estuviera haciendo, yo como terapeuta me diría, a ver, mi rey, usted ya tiene cierta edad y tienes que enfrentar algunas cosas tuyas. Y es que es bien interesante que el suicidio no es considerado un delito. Más bien, quien participe para la culminación de un suicidio, ahí sí hay ciertos como delitos que se van implicando, como lo decías, Dani, o sea, entonces si mi hijo, mi hija, ¿quién tiene la culpa? Pues si lo consuma, nadie es culpable realmente, pero hablando de menores de edad, los mayores de edad sí tenemos, una gran responsabilidad de vigilarlos, de educarlos, de la crianza. Sí hay como responsabilidades como que se dan en automático, ¿no? O sea, no porque no esté obligado a cuidarte del todo, te voy a liberar y te voy a dejar, y si traes síntomas, depresión, etcétera, y logras suicidarte, pues ya fue su responsabilidad. No, como adultos sí tenemos que tener un constante cuidado o vigilancia, ¿verdad? Sin invadir, claro, pero sí constante vigilancia de todas las necesidades apropiadas que un menor de edad necesita para ¿En qué seguir? particulares? Mira, existen situaciones endógenas y exógenas. Es hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Hay que determinar específicamente que ese tipo de situaciones son de ambas. Tú como mamá, por ejemplo, ¿qué cosas con tu hija tú puedes ver que le puedes proveer para que su estilo de vida sea más saludable? De lo que sea. ¿Qué cosas, por ejemplo? Educación. Diversión. Pues obviamente todo lo que es monetario, la parte económica. Apoyo económico. Pues también de cierta manera darle una seguridad, una estabilidad emocional. Okay. Se la puedo transmitir yo también. Claro. Por ejemplo, entonces, ¿qué condición física puede tener como tu hija? ¿Qué color de piel tiene tu hija? Morena clara. Ok. ¿Qué cosas tú puedes hacer como mamá para que ella no sea morena clara? No sé, no se me ocurre. ¿Qué estatura tiene? 1.60. ¿Qué cosas puedes hacer tú como mamá para que mida 1.50? Nada. ¿Para que mida 1.50? Ajá, para que mida 1.50. Nada. Ok. ¿Utiliza lentes? Sí. ¿Qué puedes hacer tú como mamá para que ella no utilice lentes? Que la operen, puede ser, si es candidata, una cirugía. Entonces, fíjate, las cosas que están en situaciones de lo que es la sociedad, que son las exógenas, lo que tiene que ver contigo, lo que contribuyes tú como mamá, ¿sí? Porque, fíjate, eso sí puedes hacer, pero, por ejemplo, si ella está que se muere por un chiquillo, cosas así, puedes hacer lo que te toca así como mamá sobre el tema, pero no puedes hacer lo que le corresponde hacer ella en situación con lo de la pareja. No sé si me entiendes. Sí. Ni puedo ir a comprarle el novio. Ni puedes ir con el novio a pegarle. Y tú tienes que querer mucho a mi hija. O sea, dentro de lo que yo como ser humano voy a estar expuesto o voy a estar en interacción con lo que soy yo en la realidad, así esto de aquí, y lo que está alrededor. Obviamente el que ustedes estén conmigo, me acompañen, me vean. Si ahorita tú me gritas, si te volteas, si me haces caras, probablemente yo tenga una reacción ante lo que tú estás haciendo conmigo. Y eso me puede beneficiar y me puede afectar. ¿De acuerdo? Eso es lo exógeno, eso es lo de afuera. Pero hay cosas que están sucediendo dentro de mí que no tienen que ver contigo y que es más, yo a veces no puedo controlar como persona, ¿sí? Como persona no puedo controlar. Entonces, ¿hasta dónde tú puedes ayudar a una persona que se quiere suicidar? Hasta donde puedas. Sí. Hasta donde puedas, hasta lo que puedas.
¿Por qué te lo digo? Porque en varias preguntas que me has hecho en este podcast, he visto como dices, oye, ¿y qué pasa con la familia cuando pasa esto? ¿Y qué pasa cuando están chiquitos? ¿Y qué pasa cuando esto pasa y si esto pasa y esto pasa? Hay cosas que por más que quieras y más estudies y más, no vas a poder controlar. Claro. No, por más que lo ames, por más que tengas dinero, por más que estés vigilando, tenía una familia que la mamá le puso una cámara al paciente para que no se suicidara, no iba a poder. O sea, puedes hacer muchísimas cosas y todo lo que puedas hacer está bien, pero hay cosas que no puedes y hay cosas que de hecho la persona no puede porque son cosas de él, y no estoy hablando ni siquiera del alma y el espíritu, estoy hablando de físicamente. Claro. O sea, no puedes dejar que ella mida 1.60, mide tanto y que eso es lo que mide. Entonces, oye, pero necesita alcanzar, pues le compras un banquito o le enseñas a subirse en un banco. Esas son las herramientas que necesita una persona que no sabe enfrentarse ante la vida. Claro. ¿Sí? Entonces, si está en adicción, pues estar en un tratamiento para dejar las adicciones. Si no puede dormir, un tratamiento para poder dormir. Si no puede dialogar con las personas, entonces tener práctica para poder ser eficaz. Hablamos justamente en este viaje que me decías que te comunicabas a veces mejor tú por escritura. Es una manera, es una posibilidad que tú creaste para hacer una necesidad que tú tienes, ¿no? Entonces, ni es tu culpa. Si una persona se suicida, no es tu culpa. No es culpa de mamá, de papá, de hijos. Podemos hacer lo mejor que nosotros podamos hacer para ayudar a esa persona. Nada más. Me recordaste un caso, Juanjo, que cuando... Yo sé que esa persona va a escuchar el podcast y va a saber quién es. Es un chico de 24 años, ya con un historial de 7 ingresos a tratamiento de rehabilitación. En los 2 últimos internamientos yo la acompañé, palabra clave, acompañé, yo la acompañé. Le fue muy bien en su último internamiento, le surgieron las ganas de hacer las cosas, de dejar de consumir, de estudiar, etcétera, y todo estaba bien. Era la primera vez que lograba un periodo de abstinencia más largo, fuera de internamiento. Se metió a la universidad, andaba haciendo todo bien, empezó a salir con una chica, todo bien padre, y de repente un día se lanzó del 5º piso de la universidad. Se lanzó, vivió, ¿verdad? Fui a verlo al hospital y le dije, pues, ¿qué pasó? O sea, pues si todo iba bien, ¿verdad? Se lanza de una universidad de por allá de un 5º piso, 5 pisos se lanzó, sobrevivió. Imagínate lo que estaba sintiendo en ese momento para poder lograr hacerlo. Solo se Ayer le le fracturó decía una yo a vértebra. Juan José, le digo que si suicidarse es un acto de cobardía o un acto de valentía. Allá vamos. Entonces yo le pregunté, o sea, ¿qué pasó? ¿Todo iba bien? Y me dijo, sí, todo estaba bien. Y por eso me quería ir así, estando bien. Me quería ir sobrio, me quería ir estudiando, me quería ir bien con mi familia, yo me quería ir bien. Él se quería ir bien. Por eso cometió ya el acto como tal. Pues no estaba tan bien para aventarse al pinche 15 piso, ¿no? O lo que se sentía bien. No es un acto ni de valentía ni de cobardía. Para mí es una posibilidad que en ciertas estructuras de pensamiento liberan de ciertas presiones. La presión de ser mamá, la presión de ser papá, la presión de tener una cierta cantidad de dinero, la presión de ser quien debo de ser. Y es una posibilidad que a personas les puede ayudar, como la sensación de decir, pues en el momento que yo quiera me puedo ir, porque tengo como el control de mi vida para terminarla en el momento que yo quiera. Pero no siempre le sale. Cuando estás, fíjate, por naturaleza, todos los organismos vivos tienden a la supervivencia. Sí. Te decía en el camino, yo veía la serie esta de The Walking Dead y yo decía, qué pinches ganas de seguir vivo, cabrón.
O sea, se los están Se tragando. aferra a la vida, se aferra a la vida. pedo, ¿verdad? Se aferra. o sea, la gente se comía una con otra y te salían unos sin piernas y sin panza y te rasguñaban y de repente se dieron cuenta que aunque te murieras sin que te mordieran, te ibas a morir. Y eran unas muertes súper trágicas y se ahorcaban o sea, era tanto caos. Sí. Yo decía, ¿en dónde cabe la esperanza y la necesidad de seguir con vida? Sí, o sea, como para... En esta situación. ¿Por qué? Todos los sistemas de los sistemas vivos buscamos el sol, o sea, bueno, los que viven por el sol, las plantas crecen para buscar el sol, la vida busca su camino. Ujú. La vida por sí sola busca su camino para existir. Entonces, por naturaleza, nosotros buscamos la autoconservación, la protección. Si nosotros eliminamos ciertas situaciones neurológicas, es en donde venimos con esta situación del dañarnos a nosotros para poder terminar con nuestra vida. Yo no creo que sea algo como sano. La persona que está pensando en suicidarse y la persona que está planeándolo y lo que lo hace es una enfermedad. No es de valientes, no es de cobardes, es una condición. Vuelvo, como si dijéramos, ¿tener cáncer es de valientes o es de cobardes? Ajá. No, pues, A ver, que es una enfermedad, porque a veces se nos ocurren tantas cosas en circunstancias. La depresión, la ansiedad, los trastornos psicológicos son enfermedades provocadas por circunstancias específicas y hay tratamientos específicos para esas enfermedades. Y desgraciadamente no hay mucho conocimiento o no tenemos una cultura de atender ese tipo de situaciones, porque es muy fácil decir, ay, pues se siente triste, que platique con el padre, con el sacerdote, que vaya a la iglesia. No es suficiente. No. Derivado al caso que les comentaba, la familia ha tenido que aprender, ha tenido que informarse, ha tenido que adquirir herramientas de convivencia con su hijo, que aún posee esta alteración. Como lo mencionabas, Juanjo, no es, no sé si sea normal, no lo es para nada, pero natural, quién sabe. Estamos hablando de una alteración neurológica. Si lo neurológico está bien, vamos a ver entonces qué alteraciones psicológicas posee. Uh-huh. Y si ni lo psiquiátrico ni lo psicológico dan como que en el clavo, vamos entonces a cuestiones ya de índole espiritual. Claro. Donde ya empezamos a meter cuestiones tanto religiosas como no religiosas, pero sí de creencias. Mencionabas el instinto vital, Juanjo. Es un instinto que se activa a veces por sí solo, que por más que a veces uno dice, me quiero morir, y cuando de veras te va a pasar algo y está buscando, no, siempre no, se detona, se activa este instinto vital que va a buscar preservar la vida, porque como seres humanos que somos lo poseemos, y a veces nos esforzamos tanto en acabar con ella mediante cualquier estilo de hábito, ¿no? Hemos mencionado adicciones, relaciones inestables, claro, o relaciones destructivas o autodestructivas, y todo aquello que nos reste un poquito de vida, pues se basa en los hábitos. ¿Qué de mis hábitos me está restando un poquito de vida al tiempo? Porque acumulado va a generar una alteración mayor. Hace un momento se mencionaba la inteligencia, o sea, el intelectual no puede quedarse únicamente con su inteligencia. Debe de dar el salto a conocimientos más allá de la inteligencia o conocimiento que ya posee, y es entonces donde empezamos a tocar estos temas todavía que le causan comezón a muchas personas a la hora de que empezamos a hablar de cuestiones espirituales, que en adicciones es fundamental llevar ese abordaje espiritual, debido a lo enigmático y complejo que llega a ser la problemática en todas sus esferas: física, mental, espiritual. El suicidio entra claramente en estas, y lo remito de nueva cuenta a esta paciente que les acabo de mencionar. Todavía hay cuestiones en su espiritualidad no resueltas o no conocidas, que a pesar de que tenía todo bien y en orden, él tiene todavía el deseo voluntario, ¿verdad? Uh-huh. Así lo determina hasta la ley, de deliberadamente terminar con su vida. El acto deliberado de terminar con la propia vida. ¿Cómo lo detenemos? ¿Cómo
lo trabajamos, o cómo lo entendemos, o cómo lo acompañamos. Claro, porque al fin y al cabo es como la decisión. Ahí nos metemos, estabas tocando como un tema interesante porque te metes a situaciones legales en donde pueden intervenir los derechos de cada uno de nosotros, de hasta dónde vivir, porque pues al fin y al cabo al que único que le pertenece la vida es a la persona. Ujú. Y podrá, se supone que decidir cómo, cuándo y dónde, ¿no? Hay personas o hay situaciones en donde una persona si lo intenta, el Estado puede retener contra su voluntad a la persona durante un cierto ¿Aquí en tiempo. México? Sí, claro. Puede detener a la persona contra su voluntad durante cierta cantidad de horas. Creo que son 3 días, la verdad no recuerdo. Porque ha cometido un acto contra él. Ujú. Entonces necesita estar en contención, pero no puede ser como juzgado como tal y no se le pueden amarrar las manitas y así, nada más para que estés vivo todo el tiempo, ¿no? Entonces lleva un proceso. Pero bueno, es otra situación muy, muy, muy interesante. Ya estamos terminando nuestro programa. Para terminar, quiero decir, hay que dar atención en estas 3 áreas que tú bien comentas, todas ellas sin negar ninguna. O sea, hay que saber que son importantes los psiquiatras, los psicólogos y los guías espirituales. Y que no nada más los locos van a terapia. Por eso dentro de la clínica, Claro. Sí. Sí. Tenemos un equipo multidisciplinario en donde atendemos de diferentes áreas a la persona para no solamente tener un enfoque, sino tener diferentes enfoques porque la enfermedad es multifactorial. Entonces, las circunstancias que puede estar teniendo una persona en este momento, en donde quiere quitarse la vida, porque cuando me dices tú, se aventó del 5º piso, yo lo único que puedo imaginar es el gran como dolor, sufrimiento, lo que estaba sintiendo porque si te avientas del bungee sabiendo que estás amarrado, se siente, es difícil tomar la decisión de aventarse, entonces sin protección, o sea, algo no está bien y algo necesita esa persona y necesita atención de todos los Me dicen niveles. que te haga una pregunta que dice, ¿qué mensaje le darías a alguien que siente que no tiene salida Creo debido a adicciones o pensamientos suicidas? Creo que obviamente respeto la sensación de no sentir que no puedes, porque yo la he sentido. Sé lo que se siente sentir que no quieres seguir. Te enoja que las personas a tu alrededor te traten de convencer que lo mejor es otra cosa, cuando estás totalmente convencido de que te sientes de la chingada, ¿no? Y es real. Sí te tienes que hacer responsable de lo que estás sintiendo. Olvídate de muchas cosas que te dicen, como que mira, piensa en tu mamá, cómo se va a sentir, y tus amigos. Piensa en ti. Piensa en ti, date cuenta, o sea, yo te lo digo porque yo lo viví. Puedes hacer algo para cambiar tu forma de vivir. Tú estás viendo ahorita tu vida en blanco y negro. Estás percibiendo los sabores, los colores, las relaciones, las texturas, las emociones, las observas desde un punto opaco. Y sí se puede percibir las cosas de forma distinta. Inclusive te pueden pasar cosas mucho peores de las que estás viviendo y que tú no tengas el deseo de acabar con tu vida y no tengas el sufrimiento, ni el miedo de dormir, ni el miedo a la oscuridad, ni el miedo a quedarte solo. No es necesario vivir así. No es necesario. Entonces, sí existe una posibilidad de estar diferente. No quiero que suene comercial. Nosotros somos una clínica profesional en el tratamiento de adicciones, de depresión, de ansiedad, de ideación suicida, de trastornos mentales. Alimenticios. En donde sí se puede, porque lo he visto muchas veces. A veces necesitas más tiempo, a veces necesitas más medicamentos, a veces necesitas conocer a un guía espiritual, a veces necesitas conocer a un psicólogo, a veces necesitas conocer hasta tu mismo compañero de un cuarto, amigo, que le esté pasando ayuda. lo mismo que a ti y que te diga, uy, no, yo igual que tú, y entonces
A veces necesitas eso, pero he visto cómo muchas personas cambian y sí existe una posibilidad. Y entender también que Existe. estas enfermedades no vienen por edad, por sexo, por clase social. A cualquiera nos puede pasar. Claro. Que se deje de juzgar la Sí. posibilidad de tener estas enfermedades. Quítale, este es un tema que tocamos el podcast pasado, quita la idea de la lana, por favor. Veo como todos les encanta comprar los teléfonos más nuevos y las chamarras más bonitas, y la salud mental quieren que sea como gratis, que vayan a la iglesia y nada más den 20 pesos de limón. Invierte O que lo hagas Claro. por a vocación tu y nada más. salud mental, Dios santísimo. O sea, por favor, ¿cómo es posible que yo veo cómo las mamás andan ahí ahorrando para comprarles el Xbox y la pantalla y los tenis y el perfume? Y no es posible que no puedan pagar un tratamiento en donde les va a salvar la vida. Claro. Por favor. O sea, Y tanto al paciente inviértele. como a la familia, porque a veces ya la familia estamos... Esta situación nos afecta a todos, Sí. ¿no? Entonces, bueno, para despedirnos, familia y amigos, nuestros teléfonos van a estar en todo el video. Espero que les haya servido de algo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, ¿Ustedes? Juanjo, por invitarnos y pues estamos abiertos en la clínica a las 24 horas. Pueden tener atención de cualquiera de los profesionales como ellos. Como nosotros también. Bueno, yo soy administrativo. Todos estamos en, la En el mismo situación. barco. No contamos, hijo, es que es otra historia. O sea, no platicamos mucho Sí. y tu papá fue mi paciente hace muchos Claro, años. sí. Entonces, traes experiencia de lo que es tener un paciente en adicciones y lo que le pasó a tu expareja que llegó a suicidarse y todo lo que pasó contigo y tu hija que, híjole, eso es bien interesante. Nos vamos a tener que seguir una segunda parte de este tema. Gracias, Bien. Juanjo, por invitarme. Bueno, familia, hasta luego. ¿Todo bien? ¿Agrego algo? Si quieres. Sí. Bueno, yo sí quiero decirle a todas las personas que estén pasando por alguna situación tanto de ideación como de intento suicida, pues que para mí existe una ley universal que me encanta, que es la ley de la impermanencia, o sea, todo es temporal, nada es permanente. Claro. Todo pasa, cualquier situación tiene un inicio y un fin, pero claro, siempre vamos a requerir de acompañamiento, Sí. de apoyo y solos no se puede. Esto también pasará. Es una frase muy importante. Esto Ujú. también pasará. Si estás muy contento, esto también pasará. Si estás muy triste, esto también pasará. Y hay otra frase que me encanta. Está en latín, pero lo voy a decir en castellano porque no me la sé muy bien en latín. Este dolor después me será útil. Es bien importante. A mí, toda esta situación que viví, a mí me ha servido muchísimo para conectar con las realidades de mis pacientes. Familia, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Voces en terapia.